Buenas tardes, nosotros somos el equipo número 7 de la clase de Mineralogía Óptica, grupo 2. Nosotros le vamos a hablar sobre el tema de reflexión y refracción del tema propiedades de la luz. Y el equipo está conformado por mis compañeros Sánchez Melero, Jesús David, Ruiz Pereira, Raúl Adrián y su servidor Robles León Rafael. Comenzamos. Muy bien. La luz es la parte de la radiación electromagnética que puede ser percibida por el ojo humano. Fue durante muchos años un gran misterio, siendo así que en la antigüedad grandes pensadores y filósofos como Sócrates, Pitágoras, Platón, Empédocles y Euclides creían que nuestros ojos proyectaban la luz hacia los objetos iluminándolos. No fue sino hasta el año 1600 donde se dieron avances en la óptica con las aportaciones de Newton, descubriendo que la luz blanca del sol se refractaba al pasar a través de un prisma, pudiendo distinguir 7 colores, que curiosamente los colores eran los mismos que los de un arco iris. Encontrábamos el color rojo, el naranja, el amarillo, el verde, el azul, el índigo y el violeta. Dentro de la naturaleza tenemos dos fenómenos que son la reflexión y la refracción. Estos están muy pegados van de la mano con la luz. Hablando un poco sobre la reflexión, esto ocurre cuando los rayos de la luz que inciden en una superficie chocan en ella, se desvían y regresan al medio del que salieron, formando un ángulo igual al de la luz incidente. Como pueden ver en la imagen, tenemos un rayo incidente que entra en contacto con un medio y nos da un rayo reflejado. Esta parte se conoce como reflexión, y cuando el ángulo incidente nos da un rayo refractado, se conoce como refracción. Los tipos de reflexión. Los tipos de reflexión existen dos. Especular. Cuando los rayos se reflejan en una superficie lisa, aquí se aprecia una imagen, desviándose todos hacia la misma dirección, o sea que rebota y se va hacia el mismo lado. Y en la difusa ocurre cuando la luz se refleja en superficies irregulares. Esto quiere decir que la luz se va a absorber más y los rayos se distinguen hacia diferentes lados. Muy bien. Las leyes de la reflexión. Tenemos dos leyes dentro de lo que es la reflexión. La primera ley nos dice que el rayo incidente, la normal y el rayo reflejado están en el mismo plano del espacio. Como podemos ver en la imagen, aquí tenemos un espejo y tenemos un rayo incidente que está denominado P y su ángulo incidente. Tenemos también el rayo reflejado denominado Q. ¿A qué se refiere con que están en el mismo plano del espacio? Esto quiere decir que los rayos están trabajando en esta parte. En ningún motivo el rayo incidente se va a ir hacia esta parte del espejo, ya que si sucediera eso ya no estaríamos hablando de una reflexión, sino de una refracción. Tenemos también lo que es la segunda ley. En la segunda ley de la reflexión establece que el ángulo de reflexión es exactamente el mismo que el ángulo de incidencia. ¿A qué se refiere esto? A que el rayo incidente, al entrar en contacto con el medio, en este caso es un espejo, choca y se desvía, lo que nos da un rayo reflejado. El rayo incidente respecto a la normal va a tener el mismo ángulo que el rayo reflejado. Quiere decir que este ángulo va a medir lo mismo que este. Si el rayo incidente cambia su inclinación, este también lo va a hacer, porque deben de guardar una relación. Excelente. Bueno, pasando al tema de refracción de luz, pues para empezar, ¿qué es la refracción? Es el cambio de dirección
que experimenta la luz cuando pasa de un medio a otro diferente, como por ejemplo cuando pasa del aire al agua. Como se puede ver el ejemplo aquí en pantalla, se nota que el lápiz está arriba antes de entrar al agua y se puede visualizar normalmente. Entonces al momento de introducirlo al agua, cambia su manera de ser del lápiz, aumentándose. Eso se debe a la reflexión de luz. Como dato de reflexión de luz, se dice que los espejismos son producidos por un caso extremo de refracción. Como un ejemplo podría ser cuando nosotros vamos de viaje, que vamos por la carretera y a lo lejos se alcanza a divisar que se ve como tipo agua, pero al momento de llegar, pues solamente es una refracción de luz. Siguiente. Bueno, ahora ya que sabemos qué es la refracción, vamos a decir para qué sirve la refracción. Pues esta sirve para ver los objetos con un tamaño diferente del real. Esto se debe a dos tipos de lente que funcionan de esta manera, como se los dije anteriormente en el ejemplo del lápiz. Bueno, está la primera manera, que son maneras convergentes, que hacen que los rayos se junten y pues ya que las lupas son lentes convergentes. Y en la divergente hacen que los rayos se separen. La dispersión de la luz por refracción es el fenómeno conocido como dispersión, por el cual distintas longitudes de onda se refractan con algunos distintos al atravesar medios materiales. Se produce cuando un rayo de luz compuesta se refracta en algún medio, quedando separados sus colores constituyentes. Es como que se dividen y van formando más. Y así es como se genera un arco iris. Es un ejemplo. Se, se comporta como un prisma óptico al caer gotas de agua. Bueno, como por último, aquí podemos ver una fórmula para la refracción, donde dice que el resultado va a ser N1, N2 y N1, que es el índice de refracción relativo del medio 2 respecto al 1. Aquí se encuentra la fórmula que sería el seno del rayo incidente sobre el seno del rayo reflejado. Si se pudieron dar cuenta en el ejemplo de mi compañero David anteriormente, se notaba que el rayo venía de un punto y se regresaba, chocaba y se regresaba. Entonces en el método de refracción, el rayo al momento de entrar pasa y traspasa todavía el eje y ahí es donde cambia su forma. Es donde nosotros vemos de una manera normal el lápiz y cuando entra el agua, ahí es donde cruza el efecto de refracción y es donde cambia la visualización del objeto. Eso sería todo en esta parte. Pues bueno, es todo de nuestra parte. Muchas gracias por su atención. Gracias, profe.